algo. Ajá, bueno, la paciente uno, pero ¿por qué? Multigesta y ¿qué más? Podría ser porque ya presenta signos de ruptura de membrana Ok, eso es también. un poco más claro. Sí, entonces tenemos que la paciente uno por la ruptura prematura y en cierta manera porque es multigesta. Solamente por eso, alguien sugiere a la paciente 2. Igual está, bueno, en la uno parece que presenta hipotensión, bueno, tiene 160 la paciente. Entonces también la respiración, bueno, ajá, la tensión arterial igual podría considerarse un parámetro para atenderla primero. Pues más o Bueno, menos, relativamente frecuente que las pacientes tengan disminución de las resistencias periféricas, pacientes sanas, ¿verdad? O sea, embarazadas. cierto, sí. Lo importante de la hipotensión es notar, ¿cómo se llama? Sobre todo si es hipotensión acompañada de otras cosas. 160, que tenga, por ejemplo, buen llenado capilar, que esté bien hidratada y todo eso, eh, sugiere que a lo mejor no es una presión como funcionalmente baja, si es que eso tiene sentido. Pero sí, o sea, 160, digamos, está como en el límite de considerarse si se está hipotensando o no. Les decía sobre descontextualizarlo, si tiene más signos que sugieran que sí es una hipotensión como franca, pues a lo mejor eso sí. Entonces su compañero menciona después que la paciente 2 por los signos, entonces él cambia su sugerencia por los signos y el tiempo. Em, ok, digamos es una justificación más o menos razonable. Y dado el tiempo, aquí lo que es importante considerar sobre una paciente y la otra es las categorías de triage. Una ruptura prematura de membranas es un triage amarillo, mientras que las pacientes que no tengan ninguna alteración franca, más que el puro trabajo de parto, esos pacientes prácticamente son triage verde. Aquí el asunto es, digamos, hacerlo un poco más contextual, si así lo quieren ver. Es que las rupturas prematuras de membranas se clasifican como triage amarillo por el riesgo tanto materno como fetal que representan. Si es materno, probablemente esté más relacionado a una infección ascendente, o sea que primero genere coriomionitis y después, a partir de ello, una infección uterina como tal. Eso en la paciente va a generar fiebre, puede generar algunas otras alteraciones sistémicas, por ejemplo, si la infección se hace muy grave, puede ser que tenga choque séptico, cosas así. Al menos por los signos, es muy sugerente que la paciente pues no
este, o mejor dicho, es improbable que la paciente tenga infección, digamos, en curso a razón de la ruptura prematura. Cuando hablamos de desenlaces fetales adversos por la ruptura prematura, por ejemplo, la salida de líquido amniótico, pero con que no sea claro, o sea, que tenga otro tinte, por ejemplo, tinte meconial o tinte rojizo o tinte café, todas esas cosas, sugiere que no hay algo bien con el feto. Entonces, en esas condiciones, sí se daría como prioridad, como bien clara, para saber qué es lo que está pasando. Pero como decía, como fue un líquido claro, pues eso sugiere que no parece como sugerir algo grave, o por lo menos no grave, pero algo que amerite más valoración. Eh, También la paciente comenta que percibe todavía buenos movimientos fetales. Eso también es, digamos, reconfortante si así lo quieren ver, como escucharlo. O sea, si la paciente percibe buenos movimientos fetales, significa que esa ruptura prematura no está generando pues, alguna complicación en el feto como tal. Y la otra cosa que también es muy importante, digamos, tanto para la madre como para el feto, es el tiempo transcurrido. Menciona que esta salida de líquido abundante fue hace 2 horas. Entonces, 2 horas todavía es una ruptura reciente. Más o menos se propone que más de 6 horas el riesgo de infección ya es significativo, o sea, riesgo de infección sin tratamiento antibiótico, pues, preventivo. Y más de 24 el riesgo es casi una certeza de que la paciente tiene algún grado de infección presente o no síntomas. Como les decía, en este caso 2 horas, pues parece que no va a haber alguna complicación seria todavía. Por el otro lado, la paciente 2, como ya había tenido una valoración y ya estaba en la fase latente, o sea, apenas iniciándola, pero ya había iniciado, este, al día de hoy, por así decirlo, ya pasaron pues algunas horas, tal vez unas 12 horas, significa que todo ese tiempo ya tiene con trabajo de parto, entonces, ahí es bien importante considerar si la paciente, saber qué tan avanzado está, dado que si la paciente ya tiene una dilatación muy avanzada, puede ser que el feto comience a descender, digamos, como tal, por el trabajo de parto. Y eso tanto para la madre como para el feto es riesgoso. O sea, digamos, el escenario de un parto fortuito, para la madre eso puede representar un riesgo alto de desgarros, y para el feto, pues, no nacer en un área donde tenga como el equipo adecuado puede retrasar, digamos, intentos de reanimación, y eso pues, es riesgoso, ¿no? Para el feto, que ya sería neonato después de que nazca. Entonces, debido a esa situación, es lo que, digamos, esto es una práctica frecuente en los hospitales donde reciben altos volúmenes de pacientes. A veces se dan como ciertas concesiones o se es un poco permisivo en las características de cada una de las pacientes y, por ejemplo, aquí, digamos, es menos conveniente para la paciente 2 o más riesgoso para la paciente y su feto, esperar más valoración y que el feto nazca en un área la cual no está equipada para atender el nacimiento, que para la paciente 1, esperar unos minutos más. Es más riesgoso, o sea, es más el riesgo en este caso para la 2 que para la 1, aunque las categorías de triage, digamos, mencionan que la paciente 1 debería ser atendida primero. Como les decía, sí, pero está bien. O sea, es una ruptura prematura de membranas, pero que todavía no tiene datos que sugieran que tenga complicaciones maternas ni fetales. Entonces, ese es como el parámetro importante para hacerse esa permisividad, porque si hubiera presentado algún parámetro que indicara que sí está mal la paciente 1 a causa de la ruptura prematura de membranas, bueno, ahí a lo mejor ahí sí se puede como hacer esta valoración, digamos, eh, como se propone de triage, pero como está bien, pues entonces, digamos, como que se pondera más el riesgo de la paciente 2 que de la 1. Y eso fue lo que pasó, como les decía, cuando
tener contacto con estos hospitales públicos, que es lo que la mayoría tendrá contacto, este, se hacen como les decía, ese tipo de decisiones con frecuencia. Entonces, la paciente 2 fue la que se decidió valorar primero por la ventana de latencia y encontraron el tacto vaginal, ya tenía cervix anterior, 7 centímetros de dilatación, 80 de borramiento, las membranas todavía estaban íntegras, la cabeza todavía estaba en primer plano de Hodge, pero si ustedes sacan el bishop de esta paciente van a hallar que ya estaba bastante avanzado. Solamente la cabeza no había descendido todavía suficiente, pero eso probablemente por la integridad de las membranas. Las membranas al estar íntegras impiden un poco el descenso. Y bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Solamente comentarles a esta paciente 2, este, se pasó después de que se vio a la paciente de la primera diapositiva y esa paciente, se le recomendó que sí regresara a su casa porque cuando lo platicó dijo que vivía como a 10 minutos en automóvil y que su pareja pues sí podía llevarla y traer sin ningún inconveniente. Entonces, por eso se le dijo, pues no, o sea, que digamos que sí podría haber algún beneficio de esperar ese tiempo en su casa. Entonces le dijo que acudiera al turno de la noche, y el turno de la noche tal vez podría parecer un poco distante, tal vez un poco, una espera un poco más sensata habría sido citarla en el turno vespertino, digamos, como para no dejar pasar tanto tiempo. Pero tal vez el médico que estaba a cargo de esa área en esa consulta, a lo mejor la citó hasta la noche por considerar lo que decía de cómo es primigesta, pues ellas tienden a irse hacia las desviaciones estándar más prolongadas. Pero bueno, entonces eso fue lo que se indicó, llegar en la noche o si presentaba algún signo de alarma. Si presentaba, por ejemplo, sangrado de inicio súbito, que tuviera prematura, digo, ruptura también prematura de membranas, todo eso la paciente acude antes de que se cumpla el tiempo indicado. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues terminamos. Bueno, nos vemos el viernes entonces. No.